En la actualidad, en los países democráticos, en el proceso de elección, se desarrollan debates públicos en los cuales se presentan los diferentes actores que están en esa contienda. En los Estados Unidos se acostumbra a hacer debates. Y hacen los debates en las elecciones primarias, es decir, en las que se conocen acá como internas, para poder elegir a quienes les van a representar a cada uno de ellos. Luego hacen un debate, pero ese debate ya se hace entre los aspirantes de los diferentes partidos políticos. En los Estados Unidos regularmente los más importantes son dos. Luego aparecen otros que yo diría están más que todo de adorno, pero ahí están. En el debate, definitivamente los contendientes apuntan sus baterías hacia aquel candidato que ellos observan de acuerdo a las encuestas de opinión, a lo que han recogido en los diferentes medios, hay un probable ganador. Entonces ellos enfocan su debate, sus ideas, hacia ese principalmente, al que supuestamente lleva la ventaja, hacia él se enfocan. Realmente en la mayoría de los debates se comete un error bastante grave, porque se enfocan en tratar de minimizar, de desaparecer, de evaluar la figura de uno al que atacan. Eso es lo que buscan. Cuando lo que deberían realmente plantearse en un debate todos los actores son las propuestas. ¿Qué es lo que ellos pretenden hacer en un momento determinado de su gobierno o de su función pública? Pero lo que menos hacen es eso. Están tratando de desprestigiar al contrincante y principalmente lo hacen contra aquel que ven que lleva una ventaja y que lo supera en mucho. Ellos tratan de inclinar la balanza, ¿verdad? Y eso es el trabajo de ellos, ¿verdad? Y están esperando que entre comillas, su oponente, su contrincante, el que les amenaza, están tratando de que pierda esa ventaja que tiene él, ¿verdad? Eso es lo que tratan ellos, ¿verdad? En el año 33, después de nuestro Señor Jesucristo, sucede algo similar, que si nosotros lo viéramos de la perspectiva actual, entonces diríamos que los debates no son nuevos, sino que ya tienen un antecedente. En el año 33 observamos algo similar, provocado por fariseos, por herodianos, por saduceos, por toda esa casta de poder, los cuales enfrentan a nuestro Señor. Y como lo veremos en este estudio, vemos las respuestas magistrales de nuestro Señor a cada uno de los cuestionamientos que ellos en un momento le hicieron, dejando en claro quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque realmente lo que ellos estaban en ese momento haciendo era provocándole, queriendo dejar en evidencia que él no era nada, que él no era el Mesías, que él realmente era un impostor.
que él únicamente buscaba posiblemente apartarlos a ellos del poder terrenal que tenían, cuando realmente no era ese el objetivo. Por eso lo vamos a ver en el título de este estudio llamado El debate del siglo. Y veremos cómo esa situación se presenta al observar 3 preguntas básicas que ellos le hicieron, la forma en que él respondió a las preguntas y cómo él hace una tan sola pregunta. Y con una tan sola pregunta los descalifica totalmente para seguir cuestionando su autoridad. Vamos a Mateo capítulo 22 y leemos, vamos a leer diferentes versículos que yo les voy a indicar. Mateo capítulo 22, leemos los versículos 15 y 16, dice así la palabra. Entonces, dice, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, ya de entrada, cuando nosotros leemos cuáles eran las intenciones, vemos que las intenciones no eran nada buenas, de ninguna manera. Porque intentar sorprender a alguien, no se intenta sorprender a alguien por algo bueno, sino regularmente por algo que quiere dejarlo fuera de base. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, o sea, iban fariseos y herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mire, ya de ahí se ve la intención. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Por ahí fueron. Pero también leamos los versículos 23, el 23. En el 23 dice, aquel día, ese mismo día, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Esa fue. Y en el 34, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, es decir, se unieron todos. O sea, en esta parte se unen todos para hacer la siguiente pregunta. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú quien se mueva en este lugar, quien nos lleve el entendimiento y que podamos atesorar alguna lección o varias que tú quieras darnos en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén. Comenzando con los primeros que se acercaron a Jesús en ese debate, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo político, social y religioso judío. Aparentaban rigor y autoridad. Note lo que le digo, aparentaban. Volvemos a encontrar nuevamente en los estudios anteriores, hemos visto la palabra apariencia, que ustedes se recuerdan. Y hemos determinado que muchos quieren vivir o quieren engañar a otros a través de las apariencias. Y es así como también determinamos que en las iglesias, en la iglesia de Cristo, hay quienes están por apariencia, pero realmente no son cristianos. De hecho, en el estudio anterior, nosotros notábamos que en la fiesta de bodas llegó un hombre que no estaba vestido para la fiesta. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo cuando se dirigió a él? El rey se dirige a él, porque es el lunar que había en ese momento. Él creyó que iba a pasar desapercibido, de ninguna manera pasó desapercibido por el rey. ¿Saben la expresión que le dijo y se me quedó en aquel momento hacerla notar?
Se dirige el rey hacia él y le dice: amigo, ¿qué haces tú aquí? ¿Entiendes? No era hijo, no era parte de la familia, sino amigo, ¿qué haces tú aquí? Son los que viven por apariencia. Estos aparentaban rigor y autoridad, los fariseos, pero evadían la ley, evadían la parte espiritual. Por eso cuando usted le diga fariseo, no, que no le dé mucha risa, lo están ofendiendo. ¿No? Si usted a alguien voltea a ver y le dice fariseo, le está diciendo que usted está aparentando algo que no es. Que está mintiendo, pues, con su vida que está llevando. Que está mintiendo con lo que trata de mostrar que no es en nada adecuado a la palabra de Dios, que usted no está cumpliendo. Pero muchas veces bromeamos con eso. Este fariseo, decimos, ¿verdad? Y lo que estamos queriendo decir que es un mentiroso, ¿verdad? Que es un mentiroso. Así que cuidado cuando le digan a usted que usted es un fariseo. Ellos, como movimiento, iniciaron allá por el año 150 antes de Cristo, los fariseos. Ellos sí creían en la resurrección. Ellos sí sabían de la pureza espiritual, pero en la realidad ellos no cumplían. Eran legalistas y representaban una casta de poder. Eso sí, ellos estaban ubicados dentro de las castas de poder. Igual los herodianos que se mencionan aquí. Los herodianos eran descendientes de los idumeos y seguidores de los Herodes, de esa dinastía de los Herodes. Los Herodes habían estado reinando Israel, Judea, pero no eran judíos. Judíos no eran, pero estaban ligados al poder romano. O sea que ellos estaban ligados al poder por el lado de Israel y estaban aliados a los romanos. Entonces estaban en esa situación. Los herodianos eran seguidores de los que estaban en ese momento en el poder. Y los saduceos, que los vamos a encontrar, eran descendientes de Sadoc. De allí el término saduceo. Y Sadoc es en los tiempos de Salomón. Esta también era una clase alta, sacerdotal, aristocrática, que tenía grandes propiedades y también colaboraban con el poder romano. Como pueden ver, todos los actores de poder de esa sociedad estaban compaginados con los romanos para mantener el poder. Y lo único que a ellos les preocupaba era el poder. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Su base principal era la ley. Ellos decían, cumpliendo la ley, aquí se está todo, es normal, no hay ningún problema. Entonces, y para ellos el tener dinero era algo importante. Y argumentaban que el que tenía dinero era porque era bendecido por Dios, por cumplir la ley. Así estamos, y todos ellos eran parte del Sanedrín. Y aquí, no se rían por favor, eran parte del Sanedrín, que es lo que equivale a un senado o a la asamblea legislativa. O sea, todo ese grupo que mantiene el poder eran parte de eso. Fariseos, saduceos, herodianos y todos ellos alrededor. Esos tenían el Sanedrín. En cuanto al actor principal, Jesucristo, bueno, Él no necesita presentación. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así es que de Él no podemos decir más porque todos los que estamos acá sabemos quién es, ¿verdad? Vayamos a la primera pregunta, que está en los versículos del 15 al 17. Aquí es donde entran y hacen la primera pregunta. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito
¿Dar tributo a César o no? Y ahí dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, Jesús conocía las intenciones de ellos. Jesús conoce las intenciones del corazón. Jesús conoce nuestros pensamientos. Entonces, me imagino que cuando llegaron les observó su actitud, porque ellos, como dicen en el capítulo 15, versículo 15, trataron de sorprenderle, lo quisieron sorprender. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. O sea, llegaron con lisonjas, llegaron tratándolo de envolverlo. Y aquí es algo que es importante que usted y yo tomemos en cuenta. Hermanos, tengamos cuidado cuando alguien llegue y nos adule. Tengamos cuidado. Cuando alguien llega y nos adula, es porque algo quiere. Así de simple. Es porque algo quiere. Pero ¿qué es lo que probablemente quiere? Nos quiere comprometer. Nos quiere embadular en algo. Nos quiere engañar. Y podría ser que hasta nos quiera hacer daño, como en este caso. ¿Por qué digo que pensaban hacerle daño al Señor? Porque si el Señor contestaba que no era lícito dar tributo a los romanos, indudablemente lo iban a señalar como alguien que estaba atacando al Imperio Romano. Y si él decía que no era lícito, que era lícito dar el tributo a los romanos, entonces indudablemente le iban a atacar por el lado del pueblo de Israel, diciéndole que era un traidor. O sea, estaba montado en una situación en la cual, dependiendo de lo que contestaran, así era el daño que pensaban hacerlo. Es decir, dijeron ellos, le preguntamos esto y no tiene salida. O sale afectado por el lado romano o sale afectado por el lado judío. Pero ¿cómo llegaron? Sabemos que a ti te encanta la verdad y decir la verdad. Lo llegaron adulando primero. Le llegaron diciendo, reconociendo que era maestro cuando ni siquiera reconocían que lo era. Regularmente cuando lo hicieron es como cuando a usted le llegan diciendo licenciado, doctor u otro título que usted no tiene. Lo que están tratando es de levantarle su ego, ¿verdad? Y eso es lo que estaban haciendo. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas llegan así, adulándole, tocándole la espalda, abrazándole. ¿Verdad? Y piense primero, no se sienta usted como pavo real porque le están haciendo eso, porque detrás de ellos puede ser que le quieran darles tocada en la espalda. Tengamos cuidado en eso, y eso es lo que la palabra nos enseña. El Proverbio 29:5 nos dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. O sea, las lisonjas no son buenas en ningún momento cuando se presentan. ¿Por qué? Porque llevan otras intenciones. Puede ser que la lisonja venga, después de la lisonja, venga el préstamo. Después de chulearlo, de ponerlo bien bonito, vengan y le quieran prestar dinero. Sí. Y el que le va a prestar el dinero es alguien que sabemos positivamente que no le va a pagar. Y no le va a pagar no porque no puede hacerlo. No le va a pagar porque no quiere hacerlo. Simplemente a él le gusta hacer eso. Puede ser alguien que también llega lisonjeando a una persona, ¿verdad? Y lo que pretende es alcanzar algo que no merece. Una promoción en un puesto, una información que no debe dársele. Entonces, ¿pero qué ocupa? Ocupa la técnica de lisonjear, de llevar a alguien en esa forma para que le responda algo. Y también puede ser que sea alguien que lo llegue a lisonjear primero, que lo llegue a adular primero, para luego ponerlo en contra de su prójimo. A contarle algo que probablemente no es verdad, pero que sí le va a afectar su vida y lo va a poner en contra del otro. Así que en ese sentido,
debemos de tener mucho cuidado. La respuesta del Señor fue contundente. Ya sabemos que Él respondió de una manera brillante y sabia, y todos ellos quedaron quietos cuando Él les dijo, mostradme una moneda. Y cuando se la mostraron, Él les preguntó, ¿qué figura ven en esa moneda? Y cuando ellos vieron, contestaron, en la figura de César. Y entonces el Señor les dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Indudablemente es una respuesta en la cual el Señor nos enseñó muchas cosas. En Primera de Pedro nosotros encontramos en el capítulo 2 del versículo 17 que nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y si nosotros leemos en el capítulo 14 del libro de Romanos, nosotros vamos a encontrar en ese capítulo prácticamente todo el capítulo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de obedecer y orar por nuestros gobernantes, que debemos cumplir las leyes que están existentes. El capítulo 14 se refiere solo a eso. Como muestra, leamos el versículo 1 y 2 que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender en sus opiniones, porque uno cree que se le ha de comer todo al otro. Permítanme. Romanos dije, capítulo 14, no, es 13, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, en el capítulo 13, versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, es decir, porque Dios lo ha permitido. Y porque cada uno de los pueblos merece el gobernante que merece ese pueblo, y Dios lo permite. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, y de ahí para allá nos sigue hablando el capítulo 13 de la obediencia que nosotros debemos tener hacia los gobernantes y sus leyes. Esto incluye tributos e impuestos, aunque no nos guste. Y como la palabra dice, impuesto, así literal debe interpretarse. Un impuesto es impuesto. O sea, o lo paga o lo paga. Allí no hay forma de hacerlo. El costo de vivir en una sociedad, hermanos, no lo podemos evitar. Así que no se excuse de obedecer o pagar los tributos o los impuestos. No se puede. Ya está establecido en la ley. Evadir la ley, hermanos, es mentir. Y mentir es un pecado de acuerdo a la ley de nuestro Señor. Así es que tenemos que evadir, no podemos evadir. ¿Y quién nos dio el ejemplo? Jesús. Nuestro Señor Jesús pagó los impuestos. En el momento en que le dijeron que hay que pagar impuestos, inmediatamente los pagó. ¿Qué es lo que es de Dios entonces? De Dios es mi mente, mi alma, mi espíritu. De Dios es todo eso. Mi servicio, mi gratitud. Eso es de Dios. Mis recursos, esos son de Dios. Porque Él me los ha dado. Pero yo debo cumplir. Ellos no tuvieron argumentos en ese momento para acusarle. Igualmente usted y yo no debemos dejar de hacer lo que Cristo nos manda. Y la palabra de Dios nos manda que seamos obedientes con nuestros gobernantes y sus leyes. Es lo que dice. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, para reforzar esto, recordemos esto, hermano. Si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su personal y único Salvador, usted y yo tenemos una doble persona, una doble nacionalidad. Usted y yo tenemos una doble nacionalidad. La terrenal y tenemos la celestial. En la terrenal nosotros debemos de cumplir las leyes terrenales. Si las leyes terrenales no existieran y no se cumplieran, lo que tendríamos es una anarquía terrenal.
porque cada quien hiciera lo que bien le parece. Y eso sería un caos completo. Únicamente, un ejemplo sencillo. Vayan a San Salvador y que se vaya la energía eléctrica. Vayan a San Salvador. Si aún así no se puede caminar en las calles de San Salvador con los vehículos, pues vaya que se vea la energía eléctrica y que no haya ni un semáforo funcionando. Cuéntenme, ¿qué es lo que va a observar? Una anarquía total, cada quien queriendo pasar a como dé lugar. Y en eso de querer pasar a como dé lugar, nadie pasa. Y ahí nos quedamos, trabados todos, no sé por cuánto tiempo, hasta que la luz se restablece o hasta que la autoridad llega y pone el orden. En cuanto a la ley de Dios, si la ley de Dios no estuviera, viviríamos en una anarquía espiritual, ¿o no? Porque haríamos lo que nos dé la santa y regalada gana, que es lo que muchos quieren hacer. Si es mi vida, ¿y qué? ¿Por qué se tiene usted que meter? Los que estamos fuera de la familia de Dios, los que aún no han recibido a Cristo como su personal y su único Salvador, los que no son temerosos de Dios, pregúntenles. Ellos viven en una anarquía espiritual. No se someten a la voluntad de Dios. Se someten a la voluntad del mundo y quieren hacer lo que el mundo les ofrece y lo que él les atrae. Eso es lo que pasa. Nosotros no, nosotros obedecemos la ley de Dios. La doble nacionalidad se puede entender de este modo. Mire, todos nosotros somos salvadoreños por nacimiento, pero muchos de nuestros hermanos salvadoreños aspiran o se han ido hacia los Estados Unidos. Estando allá y sometiéndose a todos los procesos legales pertinentes, observamos que logran obtener la nacionalidad estadounidense. Entonces ellos siempre tienen esa nacionalidad que les es adquirida posteriormente, pero mantienen la nacionalidad de nacimiento. Muchos aspiran a tener eso. Iguales que nosotros. Nosotros tenemos la nacionalidad terrenal, pero también tenemos la nacionalidad del cielo. ¿Cómo identificamos la nacionalidad terrenal? Bueno, usted la identifica a través de su documento de identidad. Ahí se mira que usted es salvadoreño. O a través de la moneda, que en cierto momento hemos perdido la identidad, porque antes era el colón. Eso ya no existe y muchos de los que están acá jóvenes ni saben qué es eso. Vos no sabés qué es eso, Pero al sacar una moneda de las nuestras, que era antes, que es donde hemos perdido nuestra identidad y el aspecto económico, no nos vamos a meter en eso porque no es el rollo. Usted lo que miraba era la foto en algunas de un prócer nuestro, José Matías Delgado. ¿Ah? Pero ahora lo que usted mira es alguien de los Estados Unidos, ¿no? Usted pertenece ya a los Estados Unidos, ¿no? Entonces usted observa qué es lo que identifica a la parte terrenal y qué es lo que lo identifica a usted en la parte celestial. Indudablemente que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro personal y único Salvador, recibimos un sello y ese sello es la marca del Espíritu Santo. Nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo y allí adquirimos la nacionalidad celestial. Por eso es que el Señor le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Será que nosotros, los que ya tenemos esa doble nacionalidad, estamos cumpliendo? ¿Será? Yo quisiera entender que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Si hay alguno, pues adquiera la nacionalidad celestial. Es lo primero que yo le ofrezco, que le sugiero. Pero las leyes
terrenales sí las estamos cumpliendo. Porque esas muchas veces a garrote las tenemos que entender y las tenemos que cumplir. Pero estaremos dando a Dios lo que es de Dios. Allá usted, si está cumpliendo con lo que la palabra dice. O solo le está dando al César lo que es del César, pero de Dios. Dice usted que es de Dios, ¿sí? Pero se está convirtiendo simplemente en un fariseo. ¿Habrá algún fariseo aquí en esta tarde que nos pueda decir amén? Yo soy fariseo. Josué, no va. Somos de Dios. Y la pregunta es, ¿y si somos de Dios? ¿Por qué no estamos dando a Dios lo que a Dios le corresponde? Déjelo allí. Pastor, ¿por qué no pasa a la segunda pregunta? Mejor, bueno, voy a pasar. Dado eso, en el versículo 23, se da la situación que entonces entran los saduceos, ¿no? Y le dicen maestro, ¿no? Ahí es lo primero. Y le ponen un ejemplo burdo, ¿no? Burdo en el sentido de tratar de que el Señor les interprete qué va a pasar en la resurrección. Pero lo burdo y lo triste y lo ilógico es que ellos están preguntando algo que ellos mismos no entienden, ni conocen, ni creen. Y si alguien a usted le está preguntando algo en lo que no cree, ¿qué cree que está tratando de hacer con usted? Está tratando o de burlarse o de hacerlo quedar muy mal. Y empecemos, porque el ejemplo que ellos colocaron acá en la Escritura es un ejemplo que sacado de locos. Una mujer se casó con alguien que tenía 7 hermanos y se murió el primero, y como la ley de Moisés decía que debía ser redimida por el siguiente en la línea, se tuvo que casar con el otro, pero el otro se murió y así sucesivamente. Yo más creo que esta era la viuda negra, los mató a todos, pero ahí no había seguro. Pero el ejemplo que ellos ponen es ese: se murieron todos, y entonces cuando lleguen allá al cielo, si es que resucitan como usted dice, ¿de quién ella es esposa? ¿Del primero o del último o del tercero? Bueno, no sé. Eso fue lo que ellos le preguntaron. Es algo irónico preguntar algo en lo que no se cree. Muchos buscan ridiculizar nuestra fe, ¿o no? Y hacen preguntas. Nos hacen preguntas que en el caso nuestro, yo le diría a usted y le aconsejaría: no se meta a discutir con este tipo de personas que preguntan cosas que nada tienen que ver. No se meta. No le va a ser de provecho. No va a edificar, ni los va a sacar de donde están. Porque la intención de estas personas es diferente. No es una intención muy buena. La intención de ellos no es acercarse a Dios, de ninguna manera. Y si ustedes notan, la pregunta en ningún momento era acercarse a Él. Ningún momento. Ellos lo que buscaban era dejarlo mal parado. Eso es lo que ellos estaban buscando. Y miren la respuesta de nuestro Señor. Es decir, yo, la recomendación, miren, no se meta a discutir. No va a llegar a nada. Pero aquí estamos ante el Maestro de maestros, ante el Rey de reyes y Señor de señores. Vean la pregunta, la respuesta que el Señor les da magistralmente. Les dice: en la resurrección, pues, no, el 29, entonces Jesús les dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ustedes están equivocados. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Cuando Él les dice esto, lo que le está diciendo es: ustedes ignoran las Escrituras. Primera situación. Ustedes son ignorantes de las Escrituras. Si ustedes quieren venir a mí,
Ustedes están equivocados. Si ustedes quieren venir a mí y preguntarme a mí, primero, conozcan las Escrituras. Primero estudien las Escrituras. Han habido casos de personas que han entrado en altas dudas, en grandes dudas filosóficas y teológicas, pero a través de la Escritura han llegado a Cristo Jesús, Señor nuestro. En segundo lugar, la respuesta que Él les da, les dice: erráis porque no conocéis el poder de Dios. Y para conocer el poder de Dios, hay que conocer a Dios. Si no, las cosas se ven normal. Pero no es cierto que, por suerte, no le cayó el rayo un día que usted iba caminando por la calle. Por suerte no se le quemó la casa. Por pura suerte no se le inundó. Fue suerte que le dieran el trabajo. ¿O no? ¿No es eso lo que nosotros muchas veces argumentamos? Y cuando se argumentan ese tipo de cosas, créame, es porque no se conoce el poder de Dios. Porque es Dios quien tiene el control. Cuando nosotros tenemos el control, cuando sabemos que Dios tiene el control, entonces conocemos el poder de Dios. Miren, los que andamos manejando en estos días, en San Salvador, y en todos lugares, es terrible, ¿no? Solo por la misericordia de Dios no nos metemos en un lío. Por la misericordia de Dios. Y se lo voy a decir esta mañana. Yo di gracias a Dios con los motociclistas. Salía de la iglesia y me dirigía al lugar donde yo vivo. Escuché la moto, así como lo oye, escuché la moto venía detrás, la escuché. Yo tengo que cruzar a mano izquierda en el semáforo. El semáforo me da el verde, cruzo a mano izquierda o puedo seguir recto. Escuché la moto que venía detrás, la escuché. Inmediatamente que la escuché, no tuve tiempo de ver por el espejo ni ver hacia atrás, simplemente me intenté ir un poco a la izquierda porque iba a cruzar a la izquierda, ¿o no? ¿A dónde creen que pasó la moto? ¿Por dónde creen que pasó la moto que venía? A esa velocidad que venía. Por la velocidad que traía, no sucedió. Y no estaría aquí hoy, sino que hubiera dicho a Gabriel o a otros de los nuestros que me cubrieran. Por la velocidad que traía la moto, posiblemente pasó. Pero la moto pasó de este lado. Cuando él, si me iba a sobrepasar, debía de pasar por esto. Sin ningún problema. De hecho, yo me hice hacia un lado para que pasara al escucharlo. Pero cuando fue mi sorpresa, que pasó y a punto estuvo de no sé qué le hubiera pasado. Misericordia de Dios. De no meterme en un problema que no era mío, era de él, pero que si le hubiera sucedido, ¿sabe quién es el culpable? Su servidor. Aunque no lo es. Por la misericordia de Dios muchos estamos acá. ¿Usted cree que ir en el carro es algo seguro? Mire, vi un video que van en el carro y no me lo va a creer. El rayo le cae al carro. Le cae al carro. Algo que es increíble, pero le cae al carro. No murieron, pero el carro quedó echando humo. Solo la misericordia de Dios nos tiene aquí a nosotros, hermanos. Pero estos ingratos no conocían ni las Escrituras, ni conocían el poder de Dios. Gloria a Dios por los que estamos acá, que sí conocemos las Escrituras y conocemos el poder de Dios. Solo me lamento de que a pesar de conocer la Escritura, algunos la conocen porque aquí está y se ve, pero no la leen y la estudian, que es lo que debemos hacer. Eso es importante hacerlo, pero muchas veces no lo estamos haciendo. Y eso fue lo que el Señor les dijo. Y sucede hasta el día de hoy. Hay mucha ignorancia de la Escritura, pero sí quieren contender con nosotros los cristianos, ¿o no? Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Nunca la han leído,
Pero con usted y conmigo sí quieren contender cuando se habla de la palabra de Dios. Triste. Hay alguien que la esposa se convierte, y este es un hecho real. Ellos eran ateos, entre comillas. La esposa se convierte. Y cuando se convierte la esposa, el ateo, que era un periodista, empieza a sufrir en el sentido de que el matrimonio, de acuerdo a él, era un buen matrimonio, pero que ahora que ella se había convertido, ahora ella tenía que compartirlo a él con la iglesia y con sus creencias. Y odiaba esas creencias porque él decía: soy ateo. En su ánimo de que las cosas cambiaran, como periodista empieza a investigar acerca de la resurrección. Pero investiga y investiga y investiga por todos lados, de manera científica. Al final, para hacer más corta la situación, llega a la conclusión de que hay más pruebas de que la resurrección es un hecho de que no lo fue. Y a través de investigar y leer la palabra y hacer las investigaciones, este hombre se convierte al Señor, se rinde, porque hay veces que decimos se rindió a Dios. Sí, se cansó de andar huyendo de Dios y se rindió a Dios. Y en el día de hoy, hasta el día de hoy, porque todavía vive, da conferencias a nivel mundial explicando lo que es la resurrección. Es pastor de la iglesia en la cual de la iglesia a la cual él criticó y señaló al principio. Ahora es pastor. Su hijo ya es pastor y su hija también está sirviendo en esa iglesia. Eso es el poder de la palabra, eso es el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos aspirar en nuestra vida. No ser como los saduceos. Los saduceos ni conocían la palabra a profundidad, ni conocían el poder de Dios. Veamos la tercera pregunta. Bueno, dentro de esta segunda pregunta, y me voy a robar unos minutos quizás, porque no llego a la tercera ni a la cuarta pregunta, hay algo más que el Señor agrega en esa parte de la pregunta. Hay algo más cuando Él les dice que Él es un Dios de vivo. Y cómo Él tiene el argumento de decir que es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Cuando Él dice, y cita el Señor magistralmente, dice: porque Dios es el Señor y el Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Les está diciendo a ellos: yo soy el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque ellos viven también y viven para siempre, como usted y yo lo vamos a hacer cuando Cristo venga por su iglesia. Y ese es el punto de la resurrección. Y algo más en cuanto a la resurrección. Si la resurrección no se hubiera dado, la de Cristo, van a seguir nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en un Cristo resucitado. Ese es el punto. En la tercera pregunta, se unen, si ustedes lo ven, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron, ¿a cuánto? A uno. Se unieron todos para preguntarle al Señor, hacerle la pregunta final. Mire, esto es lo que hasta el día de hoy se conoce de esta forma. Si tu enemigo es mi enemigo, ¿qué decimos? Si mi enemigo es también tu enemigo, entonces tú eres mi amigo. Se unieron para hacerlo. Y la pregunta fue acerca del gran mandamiento. Y todos conocemos que el Señor resume toda la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo gran mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú puedes argumentar que amas a Dios,
Pero si no amas a tu prójimo, es como que el primer mandamiento no tiene validez. Estás mintiendo. Si tú cumples con esos dos mandamientos, si revisas todos los mandamientos, los vas a cumplir todos si revisas estos dos grandes mandamientos. No hay forma. Si tú amas a tu prójimo, lo vas a perdonar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer mal. Si tú amas a tu prójimo, le vas a tratar de hacer el bien. Si tú amas, y empiece a ver, no le vas a robar, no vas a codiciar. Todo lo que está en la ley de Dios se cumple con esos dos mandamientos. Y eso fue lo que el Señor les dijo a ellos. Al cumplirlos, las cosas cambian. Allí está toda la ley. Estando ya derrotados, sin sus contrincantes, el Señor les remite una sola pregunta que no pudieron responder. Y esa pregunta es la siguiente: ¿de quién es? ¿Qué pensáis del Cristo? Les dice. ¿De quién es hijo? De David, les dice. Porque como le decían, hijo de David, ¿no? Jesús, hijo de David. ¿De qué pensáis? Les dice. De que el Cristo es hijo de David. Y entonces cita el Salmo 110:1. Y dijo David, el Señor, mi Señor, siéntese. David en el espíritu le llama Señor, le dice, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y ahí ellos quedaron sin poder responderle. ¿Cómo es posible que David dice que es su Señor? Porque Él es el alfa y el omega. Porque Él es el principio y es el fin. Porque todo lo que existe, por Él es y por Él existe. Esa es la realidad. No pudieron con la cuestión de los tributos. No pudieron con lo de la resurrección. Tampoco pudieron argumentarle con respecto a la ley de Dios. Y ni siquiera pudieron contestarle de quién era hijo, el Cristo. Usted y yo sí podemos responder a esas preguntas. Pero lamentablemente hay quienes están todavía como los fariseos, como los herodianos y como los saduceos. Pues están. Lo importante es que aún hay tiempo de salir de este grupo de perdedores, digo yo, y ser parte del equipo y de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante cualquier argumento que pretendan negar la autoridad de Cristo, siempre prevalece Cristo. Siempre prevalece la verdad, porque Cristo es la verdad y la vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque realmente tú nos enseñas que si conocemos la Escritura, que si conocemos tu poder, que si te conocemos a ti y te hemos recibido, tú nos das la sabiduría para poder seguir hacia adelante, Señor. Para poder ser un ejemplo, para poder cumplir con las leyes terrenales y las celestiales, para poder llevar a otros la verdad, y la verdad eres tú, Señor. Gracias. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, lo único que quiero es pedirle que levante la mano. Quiero orar con usted y por usted. Si hay alguien que aún no ha recibido al Señor, recíbalo. Este es el momento más importante. Usted puede recibir a Cristo, llevarlo a su hogar, hacer que su vida cambie y que cambie la vida suya y de su familia. Pero es importante reconocer a Cristo como su personal y único Salvador. Te damos gracias, Señor, porque todos los que acá estamos somos tus hijos. Mas si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén.